Lo primero, contarles que el archivo de música de la Biblioteca Nacional am, se, se inaugura en 1971, a pesar de que la Biblioteca Nacional tenía música desde que se funda en 1812. Hasta el 2012 nunca se les había ocurrido contratar un músico o un musicólogo. Por lo tanto, todo lo que era partituras y música era catalogado como una monografía con título y autor. eh, y el 2010 se toma la decisión de no catalogar más partituras porque no entendían nada de música, entonces de ahí en adelante no se cataloga más música en nivel central. Entonces, es algo que yo agradecí, porque cuando yo llego a trabajar ahí, encuentro que una compositora chilena de 1850 había compuesto 12 misas en un periodo de 2 años, y yo dije, esta mujer es fenómeno o hay un error. Y pues en el catálogo había una misa para bajo, una para soprano, una para contralto, eh, y había hecho 12 misas. Eh, entonces yo dije, bien, no se cataloga más música en la Biblioteca Nacional hasta que lo podamos hacer nosotros. Entonces, las cosas que tenemos en la Biblioteca Nacional, una gran colección de partituras impresas desde 1839 hasta la fecha, partituras manuscritas desde 1796 aproximadamente, que es el libro sexto, que ya está en RISM, y libros de canto llano que están catalogados como monografía y hay que bucear para poder encontrarlos, pero yo sé que están. Son catalogados por autor y las consultas online alcanzan el 50% de nuestro material. Las partituras impresas más antiguas son de la primera litografía que existió en Chile en 1839, y de esa misma fecha es la primera revista musical que se llamaba Álbum Musical de Señoritas, que tenía 2 partituras y se publicaba quincenalmente. Las primeras casas de música editaban partituras y postales, todos, como en todas partes de Chile, tenían piano, entonces se editaba mucha partitura, y estas son algunas de las fechas de las primeras editoriales que editaron música y de las cuales nosotros tenemos grandes colecciones. Es una colección muy numerosa, que no está al acceso completamente al público por falta de catalogación. Ahí descubrimos que en el siglo XIX, gracias a que las mujeres tocaban piano en el salón, tenían clases de piano, de canto y un poco de teoría, entonces había muchas mujeres compositoras. Y hemos ido encontrando entre las partituras viejas muchas de estas tesoros que no fueron
catalogados hasta este año. También tenemos los manuscritos de las primeras óperas chilenas. Estos manuscritos, algunas óperas de estas no fueron estrenados. Lautaro, que fue estrenado en 1901, tuvo un hito histórico tristemente célebre porque se presentó en el Municipal de Santiago con una crítica bárbara porque se hablaba de un mapuche y además estaba en italiano, entonces decían que era una copia de las óperas italianas. La cosa es que al público le encantó, pero la crítica dijo que el público era un ignorante, un bárbaro que no tenía idea, y que los chilenos no estaban preparados para hacer óperas. Pasaron 40 años en que ningún músico chileno se atrevió a mostrar las óperas que tenía escondidas bajo el escritorio, y estos entonces manuscritos nunca fueron estrenados. También tenemos una gran colección de álbumes, manuscritos de partituras. Estas están hechas por copistas que eran las mismas señoritas de aristócratas. Es una gran cantidad de estos álbumes que cuando llegué a la biblioteca estaban entre los libros y se prestaban incluso a domicilio. Estamos hablando de 1860 hasta 1906, y la gente los llevaba, los fotocopiaba y los traía de vuelta a la biblioteca. Cuando llegué los saqué de circulación, los mandé a restaurar y ahora se está tratando de catalogar con el valor que tiene por ser un álbum y no pieza a pieza, sino que una catalogación de álbum que además tenga pieza a pieza para que se pueda recuperar por las dos cosas. El libro sexto de María Antonia Palacios fue encontrado por un musicólogo, Guillermo Marchand, en la basura de un convento franciscano. Fue complicado su rescate. A 3 cuadras de la basura venía el camión recolector de la basura. Él vio 3 cajas en el convento, afuera del convento, y paró taxi y echó las cajas sin revisar, se las llevó a casa y bueno, ahí estaba este manuscrito, entre miles de otras cosas. Y los otros 5 suponemos que sí llegaron a buen destino al vertedero municipal, entonces ya este es el único que se encontró y está en estudio. Este libro sexto fue catalogado y la catalogación que se hace es una catalogación básicamente de monografía. En la Biblioteca Nacional tenemos una lucha con el departamento de catalogación porque tratan de catalogar todo como si fuera una monografía y no encontraban la editorial, y bueno, entonces esto no sirve y bueno, ustedes saben de eso, ¿no? No es necesario que les cuente, supongo. Este manuscrito está datado aproximadamente como final de las últimas cosas que se escribieron en 1790. Ya está digitalizado completamente y pronto va a estar disponible online.
Este es como se ve ahí el contenido del... Esa es la única forma que se tiene de recuperar. Entonces, si ustedes se fijan, leer el contenido en esta ficha es un poco complejo, pero es recuperable. ¿Ya? Voy a hablarles de las otras colecciones que hay dentro de Santiago y Valparaíso, que son muy valiosas y de las cuales nosotros también tenemos copia en el archivo de música. En la Universidad Católica de Valparaíso hay una colección, hay dos colecciones de música desde 1870 hasta 1930, son editadas en Valparaíso precisamente, y estas partituras fueron digitalizadas y están todas a disposición online, completas. El catálogo, para eso se utilizó un catálogo que se tuvo que hacer expresamente. Se tomaron campos de RISM, pero por obligación también se tuvo que usar las reglas angloamericanas, el formato MARC, y se trató de hacer un híbrido que no dejó contentos a los bibliotecarios, no dejó contentos a los archiveros. Entonces yo supuse que estaba regio porque ninguno de los dos estaba feliz. Entonces yo pensé, esto es bueno, que decir que sí. Y esos son algunos de los campos. Y acá está el resto de los campos. De la base de datos. Esta base de datos es online, se puede recuperar absolutamente todo. Y fue hecha con un software libre, porque la universidad no pretendía, además de las horas hombres, gastar en otra cosa. En el Seminario Pontificio Mayor, el musicólogo José Manuel Izquierdo hizo un catálogo. Este catálogo está en Excel, pero tiene aproximadamente 2.000 composiciones, desde 1830 a 1930. Hay manuscritos e impresos. El acceso a esto hay que conversar con el encargado del seminario pontificio, ser católico, apostólico romano y ser con una recomendación casi papal para poder... sí, porque no puede ser un cardenal también, no solo el papa. ¿Ah? Bueno, un argentino podría, porque el papa es argentino, entonces. ¿Ah? Bueno, pero se hizo, José Manuel pudo hacer una impresión de este catálogo y ese sí se puede acceder de alguna manera online o vía mail, él lo manda sin ningún problema. Estos son los campos. Básicamente en los catálogos existentes en Chile de partituras impresas y manuscritos no están basados en RISM. Y cada musicólogo ha tomado un poco de RISM, un poco de ISAT-G, de archivística, y un poco de angloamericanas, y un poco de eso en MARC, y con todo eso ha hecho su propio catálogo. Entonces, los catálogos y la forma de llenarlos no están normalizadas. ¿Ya? Lo bueno es que lo han hecho en Excel, entonces podemos recuperar la información. En la Universidad de Chile hay otro catálogo que lo hicieron Fernanda Vera, José Manuel Izquierdo y José Contreras. Este también tiene la misma fecha, 1830-1930. Está impreso, está online. Lamentablemente no es recuperable, salvo que uno ojee cada una de las hojas. No hay un catálogo online donde pueda recuperar este tipo de música. ¿Ya? Pero se tiene este catálogo razonado en PDF y se puede bajar.
los campos del catálogo y los podemos ver y muestran, hay una pequeña ficha donde se hace una descripción y se presenta la carátula si es que es impresa o la primera página si es que es manuscrita. Y esta es la información que se obtiene de ese catálogo. Esta es la forma en que se. Hay otro catálogo que está en la Catedral de Santiago, que lo hizo Alejandro Vera, musicólogo. Tiene 400 obras aproximadamente, desde 1770 hasta 1900. Misas, villancicos, un catálogo muy grande de José Bernardo Alcedo y de José de Camp-de-Ros. Es muy importante este catálogo. Ya se había hecho una primera aproximación en 1974 por Samuel Claro, que él, Alejandro, no tocó, no lo varió, sino que lo complementó. Este catálogo está también, tampoco está el catálogo con un software online, tampoco es recuperable de esa manera, sino que se puede contactar con él un musicólogo y el musicólogo te manda el catálogo en PDF. No tampoco está en un Excel como para poder recuperar rápidamente la información con un buscador. Todos estos catálogos se hicieron con proyectos de fondos estatales en que al final lo que se obtiene es un folleto que se entrega en distintas instituciones, se hacen 100 copias y se entregan a distintas instituciones que les pudieran interesar. Pero aparte de eso no existe otra forma de recuperar esa información. El fondo de la Recoleta Dominica de Santiago, que lo trabajó Víctor Rondón con Fernanda Vega y José Manuel Izquierdo, tiene música desde 1793 en adelante hasta 1864. Esta es la tapa del catálogo, que también es un impreso. También lo tienen de todas maneras, ellos lo tienen en un Excel, decidieron dejarlo en un Excel para que de alguna manera nosotros en la Biblioteca Nacional pudiéramos tomarlo y pasarlo a la base de datos de una manera más fácil. Los campos del catálogo, este es mucho más completo que los otros anteriores. No tiene también, este sí trabajo con RISM en algunas cosas, también trabajo con Isaac G, porque Fernanda Vera había hecho una capacitación en archivística y decidieron que todo esto se clasificó de acuerdo a las normas archivísticas por productor, y eso era mucho más conveniente para la musicología hablar de toda la obra de un mismo músico, ¿ya? O de una misma capilla, ¿ya? Entonces, por eso se trabajó de esa manera. Y finalmente, el musicólogo español David Andrés está haciendo un trabajo actualmente sobre el canto llano en Chile y ha descubierto que en todos estos lugares que yo he nombrado hay muchos libros de canto llano que no fueron catalogados, que no fueron encontrados algunos, y en estos momentos está haciendo el catastro y él se hizo una base de datos con un software que o sea, el software es libre, él diseñó los campos según los intereses de su investigación, a pesar de que él también conoce RISM, conoce las angloamericanas, conoce MARC, entonces pudo también trabajar un poco dentro de esa área, pero siempre los campos los dejó definidos de acuerdo a los objetivos de la investigación que estaba haciendo. Y ese es el panorama
en Chile.